Ok. Voy a compartir, por favor. Estamos retornando la clase. Un ratito. Mm, pucha, a ver esto. Ok, disculpen, he tenido problemas. Creo que la clase sigue grabando, ¿cierto? Vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a comenzar a ver ahora el diseño hidráulico de los desarenadores. ¿Estamos? Lo he dividido en 4 partes: los criterios de diseño, el diseño hidráulico propiamente dicho, el dibujo vinculado a los cálculos, el AutoCAD, operación y mantenimiento de los desarenadores. ¿Ok? Bueno, lo que estamos colocando acá en la primera presentación es lo que indica textualmente la norma en sí, ¿ok? Para poder analizarlo, ¿ok? Porque el curso en sí se denomina, ¿no?, diseño de la PETAB según en el ámbito rural, según lo que indica esta norma, la 192. Entonces hay que ver lo que indica la norma en sí, propiamente dicho. Ahora, hay una norma también para el desarenador, es la zona urbana, está en la OS 020, ¿no?, que tiene otros criterios, ¿ok? Pero hay que ver qué dice la norma respecto al diseño de desarenadores para zona rural, ¿ok? Primero, indica lo siguiente. Dice, tiene la función de separar el agua captada de las arenas y partículas gruesas en suspensión. O sea, ellos básicamente, esta estructura básicamente dice que la norma son arenas y partículas gruesas. El detalle es que no indica, bueno, acá abajo sí lo indica ya, ¿no?, el diámetro. Vamos a ahorita, está bien que lo indique acá. Para evitar que se deposite en la tubería de conducción y así evitar la sobrecarga de la arena en los procesos posteriores de tratamiento. Claro, lo que está justificando es acá. ¿Por qué yo diseño esta estructura? Para que no se sobrecarguen las siguientes unidades, básicamente, ¿ok? Y no se depositen en la tubería de conducción. Si no hubiera estas estructuras, estaría sucediendo esa cuestión. Ahora, el desarenado, la norma indica esto, normalmente remueve partículas en suspensión gruesas y arena, propiamente, con tamaños superiores a los 0.2 milímetros. O sea, de acá. Superiores a estos diámetros, las partículas, ¿ok? Nos indica eso, ¿ok? Ahora, lo que no indica la norma, y lo vamos a ver más adelante, es algo que acá no lo define claramente, es el siguiente. ¿Ok? Ok. Ahí nosotros hay que tener el desarenador, hay que entender lo que es ¿ok? Y el nivel del agua lo voy a dibujar, ¿ok? Por acá. Otro cambiamos de color, si no. Vamos a cambiar de color, estoy acá. Ahí lo vemos. Mejor de esta forma. Para poder evaluarlo, ¿ok? Y ver qué obvia la norma en sí, ¿no? Porque habrá algo muy importante, no sé si estarán de acuerdo ustedes ahorita, pero lo vamos a mencionar, ¿ok? Una estructura que está ahí. Ahí está el desarenador.
Suponiendo que sea la estructura de esta forma, ¿no? Vamos a ver una partícula que llegue por, ¿cierto? Esta partícula, ahí lo tenemos nosotros, se entiende que va a seguir una trayectoria y va a comenzar a sedimentar, ¿no? Hasta que llega a la parte inferior, de esta forma. ¿Okay? Es la misma partícula, solamente que está de diferentes tamañitos, ¿no? Lo he dibujado. Ahora, también sabemos nosotros que el flujo está en este sentido, ¿no? El agua tiene este flujo de acá, ¿cierto? La partícula tiene otro sentido de flujo, ¿cierto? En este sentido de acá, ¿ok? Entonces, acá habrá otro flujo, de esta forma, ¿ok? Ya, tengo este flujo. Y acá, hay lo que se conoce como velocidad horizontal. Acá la rosada es una velocidad de sedimentación y el otro es la trayectoria, ¿cierto? Que va a seguir la partícula, se entiende. ¿Ok? Para diseñar un desarenador se debe evaluar dos cuestiones prácticas, ¿cierto? La partícula, en otras palabras, el diámetro de la partícula a remover. ¿Cuál el reglamento sí te indica? Que es para mayores o iguales a 0.2 milímetros. Eso indica el reglamento. Ahí lo estamos viendo nosotros acá arriba. Ahora, el otro factor importante es definir la temperatura del agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa temperatura tiene que ver bastante con la viscosidad, ¿cierto? Del agua. Y ya que esa viscosidad hará que esta velocidad de sedimentación sea mayor o sea menor a lo común, ¿cierto? La viscosidad influye. Entonces, un cálculo correcto es donde tus fórmulas estén en función a la temperatura del agua y el diámetro de partícula remover. Esto lo digo más que nada para los desarenadores. Okay. En la zona urbana nos pide, ¿cierto? El diámetro y la temperatura del agua para diseñar los desarenadores. En la zona rural, obvia el término la temperatura del agua. No es lo mismo diseñar un desarenador para el mismo caudal, para el mismo diámetro, en clima cálido que en clima frío, ¿cierto? Es distinto. Sin embargo, la normatividad en ese sentido evade, ¿cierto? ¿Ok? Este criterio. Este criterio para ellos no está. El que prima es el de acá. Estamos. Lo hace en todo caso un poco más sencillo el cálculo, pero no es correcto a mi modo de ver. No es correcto, porque debería estar ligado a la temperatura del agua. ¿Ya? Debería estar ligado a la temperatura del agua. Entonces, para mover una partícula necesito conocer su diámetro y la viscosidad del líquido, es decir, la temperatura del agua, donde justamente la partícula va a comenzar a sedimentar. Necesito saber eso. ¿Okay? Es una de las limitaciones que tiene la norma. ¿Ya? Veamos la otra cuestión. La norma también nos indica ya sus modelos que ellos presentan. ¿Ok? He escuchado muchas veces a unos colegas, ¿cierto? Que no es una estructura pequeña y que no requiere mucho detalle, nos indica. Puede sí, puede no, pero en fin, hay que primero definir cuáles son las partes de estas estructuras. ¿Por qué indican que no requiere mucho detalle? Porque son estructuras, como se puede decir, que son con caudales redondeados incluso al caudal que se requiere tratar. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que estas unidades, la norma le indica, van a tener 4 zonas bien diferenciadas. Y yo le he puesto 5, ¿no? Aunque el reglamento solamente lo pone 4. Yo le he puesto 5 zonas, ¿ya? Y lo vamos a estar comenzando a detallar una por una, para luego entender cuáles son las dimensiones o los cálculos que yo debo colocar en el planito. ¿Ya? El primero, la zona de entrada, tiene como función, lo voy a leer lo que dice textualmente la norma para comenzar a debatirlo, ¿ok? Tiene como función conseguir una distribución uniforme de la velocidad y de las líneas de flujo dentro de la unidad. Se consideran al final de la transición 2 compuertas metálicas para alternar el plazo de flujo a las unidades de desarenación en paralelo durante la operación de limpieza de una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Okay.
se entiende que acá hay una unidad de transición. Ustedes se dan cuenta, este está en planta, este primer plano está en planta, ¿ok? Y acá están en corte. Y tengo dos cortes porque es para cada uno de los desarenadores, ¿ya? Y acá tengo dos desarenadores. Las compuertas metálicas son estas planchas verdes que ven ustedes, y este también está acá, ¿ok? Esas son las compuertas. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a comenzar a definirlo. La norma indica esto de acá, ¿ok? Para tener claro. Ingresa un caudal, ¿cierto? Y sale el mismo caudal. Eso indica la norma para este caso. ¿Okay? ¿Por qué? Otra vamos a indicarlo. Porque el tiempo de retiro de sólidos de esta estructura es cada 4 días como mínimo. ¿Ya? Es cada 4 días. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá va a entrar lo que es el caudal. Ingresa un caudal. ¿Ok? Hay que ponerle que es un caudal estandarizado, ¿ya? Es el caudal estandarizado. Hemos estado viendo nosotros en nuestros cálculos que una cosa es el caudal calculado y otra cosa es el caudal estandarizado, ¿cierto? Hemos visto que es 1.26, algo así, litros por segundo, y le hemos estandarizado nosotros a 1.50. Ese caudal es el que está acá. Bajo ese caudal tengo que hacer el diseño. Estamos bajo ese caudal. Y el caudal que sale es el mismo. Litros por segundo. ¿Por qué? Porque el tiempo de operación o la abertura de estas válvulas que van a evacuar los sólidos, ¿okay? Por estas válvulas de acá, se evacúan los sólidos. Nosotros en tratamiento de agua le denominamos esto línea de agua y línea de lodos o sólidos, ¿ya? Hay dos líneas acá en esta planta de tratamiento. La línea de agua es por donde va a transcurrir el líquido. Estamos en planta. Y por donde se evacúa el agua es línea de lodos, ¿ok? Lo voy a poner si es posible acá. Línea de agua. Y el de acá vamos a definirlo como línea de lodos. Ahí está. Línea de lodos. ¿Ok? Bien definido está ahí. Como tengo dos tuberías, porque tengo dos desarenadores, ¿ok? En cada una de ellas se va a acumular arena en un compartimiento que está acá. Y eso no es. Vamos a ver más arriba. El de acá debe ser. Acá se va a acumular los lodos. Lo vamos a poner otro color, ¿ya? Se puede definir. Ok. Donde lo he puesto de rosado, ahí se van a acumular lodos y acá se acumulan los lodos. Okay. Eso mismo se ve acá en los cortes. Eso está acá. Eso está en uno de los cortes. ¿Ok? Y el otro del corte está un poquito más atrás. Ahí se va a acumular lodos. Entonces, si lo vemos nosotros, en corte vemos que tenemos dos lugares donde se va a acumular los lodos y luego se va a extraer. ¿Ok? Se va a extraer. Entonces, lo que uno busca acá con la zona 1 es, como lo indica bien claro, es asegurar que sea un flujo prácticamente, ahí lo dice, con distribución uniforme, que las velocidades sean constantes, lo cual tal vez no va a coincidir, pero eso es lo que se busca. ¿Y cómo se logra esto? Acá hay un ángulo hidráulico muy común que permite eso. ¿Okay? En este diseño, en este tipo de estructura nosotros ya conocemos más o menos qué es este ángulo de acá, ¿no? Vamos a ver acá. Más o menos lo voy a poner ahí. ¿Okay? De esta forma. Vamos a colocar eso. Ahí vemos un ángulo que se va a formar acá, que es de 12.5 grados. Necesariamente. Este ángulo es
12.5 grados. ¿Ok? Ese mismo ángulo se formará abajo. Es el ángulo que permite una adecuada transición. ¿Ya? Una adecuada transición. La zona de entrada, ahorita lo vamos a definir, ¿ok? Es aquella, ¿cierto? Que va hasta la compuerta, básicamente. Esa es la zona de entrada. Lo voy a colocar acá. Sería esta de acá, ¿no? Toda esa sería mi zona de entrada, básicamente. Vamos a poner con un color, este color de acá. Ok. Ahora lo he puesto con área, ¿no? Ya bueno, todo lo que está ahí es mi zona de entrada. En planta, ¿cuál sería? Hasta donde llega la compuerta. Entonces, en planta haríamos lo mismo. Con esto lo vamos a hacer. De acá, de acá, de acá y de acá. Ese es en planta. ¿Ok? Esa es la zona de entrada del desarenado. ¿Ok? Esa es la zona de entrada. Vamos a definir acá. Algo así. ¿Okay? Esa sería la zona de entrada del desarenado, el Z1. ¿Ya? Luego tenemos la zona de desarenación. Parte principal del sistema consiste en un canal en el cual se realiza el depósito de las partículas de arena. Para una mejor operación se consideran dos unidades. O sea, esa zona es la de acá, la zona de desarenación. También lo vamos a dibujar. Bueno, acá lo vamos a dibujar primero. Básicamente eso. Ponerle este color. Ahí lo tenemos nosotros. Esa es la zona. ¿Ok? Esa es la zona. Estamos trabajando en el modelo que nos da el propio ministerio. ¿Ok? Ahí está. Solamente que esto viene por acá. Algo así. Cambia la zona porque está ubicado el depósito en lugares distintos. ¿Cierto? En lugares distintos. ¿Ok? En planta estaría hasta acá, hasta la salida. Bueno, voy a tener que hacerlo de todas maneras. Y va más o menos hasta acá. Hasta acá. Hasta acá y hasta acá. ¿Ok? Es el mismo, lo voy a dejar como transparente porque acá también tiene que ir el otro. Básicamente estoy. ¿Sí? Esa sería la zona número 2. La zona de salida, ¿ok? La zona de salida es la que está acá con un vertedero. Básicamente, esta estructura de acá. Esa sería mi estructura de salida. ¿Cierto? Esa sería mi zona de salida. La misma que tendría que estar acá, ¿no? De esta forma, esto sí tiene que ser el mismo color que estaba. Ahí está. ¿Cierto? Yo tendría mi zona 3 definida ya. Es importante conocer las zonas para hacer un buen diseño. ¿Okay? La zona de depósito es este de acá. Está de color rosado. ¿Ya? Este de ahí.
La zona 5, ¿cierto? Es esta estructura de acá. Bueno, acá abajo lo he dibujado, pero es la estructura que va a salir de acá para afuera, ¿ya? Por eso yo le he puesto la zona de eliminación de la arena sedimentada. Voy a abrir las válvulas y toda esta zona de acá, incluso acá abajito está dibujado, de la arena, sale una unidad de trampa de arena y luego va un curso de agua. Solamente va el líquido, la arena queda depositado acá para ser extraído y dispuesto en un lugar seguro. ¿Ya? Entonces, esas son las partes de un sedimentador. Digo yo un desarenador, perdón, del desarenador. ¿Ya? Del desarenador. Ahora, es importante señalar lo siguiente, que el desarenador en sí, según cálculos, si ustedes lo vemos acá nosotros en corte, solamente el agua o la partícula viaja acá, vamos a verlo. Esta altura pequeña es la que me define en sí el sedimentador. ¿Ok? Esa altura pequeñita. Ese es el cálculo que vamos a hacer nosotros ahora. Esa altura pequeñita, nada más, porque el caudal es pequeño, no es grande. ¿Ok? Creo que mejor lo dibujamos un sólido ahí para que se pueda entender, ¿ya? ¿Hasta dónde en sí va la parte de desarenado? Hasta ahí nada más. ¿Ok? Hasta ahí. En esta parte azul es donde la arena va a transitar y todo lo que está por la parte de abajo inferior ya comienza a sedimentar y caer en esta rampita de acá y llegar al depósito. ¿Okay? En sí, el desarenador solamente tiene esta lámina de acá. Generalmente llega a 4 o 5 centímetros, ¿ah? A lo mucho 6 centímetros va a llegar esa laminita de acá, la parte de azul. Luego hay una línea imaginaria por debajo de esta línea azul o de esta área azul, comienza a sedimentar las partículas hasta llegar al área rosada. Y solamente por la parte azul entre la celeste sale ya el agua, se entiende, sin libre de arenas o partículas. ¿Ok? Libre de arenas o partículas. Cada desarenador funciona de forma independiente y nunca funcionarán de forma simultánea, ¿ya? Que quede claro. Nunca debe funcionar de forma simultánea, porque en los cálculos está diseñado para que este funcione con un caudal Q. Eso es bueno indicarlo acá. Si es posible, lo ponemos acá. Que por acá ingrese un caudal Q. Pues lo vamos a detallar ya. Que a este desarenador ingrese un caudal Q, ¿cierto? Y acá un caudal Q. Ingresa. ¿Ok? Uno estará en operación y otro estará en mantenimiento, estará como el backup, ¿cierto? En mantenimiento. Mantenimiento. De esta forma se diseña el desarenador, ¿ok? Ingresa un caudal acá, ¿cierto? Una compuerta está cerrada y la otra va a estar libre para que el agua pase, ¿ok? Luego pasa y solamente funcionaría por una de las líneas. Cierro esta compuerta de acá y descargo el lodo, porque cada 4 días debo hacer eso. El detalle es que eso se debe indicar en el manual de operación y mantenimiento, ¿cierto? Que cada 4 días se debe hacer esa limpieza, ¿cierto? Pero a veces no se hace esto. ¿Por qué? Esto está diseñado para 4 días. La arena llega a subir, ¿cierto? Para ser francos, que llega a subir y lo que va a ocasionar es que la arena va a salir de la estructura, ¿cierto? Entonces, la arena podría llegar a estos niveles tranquilamente si el operario no ha hecho la limpieza durante los 4 días. El reglamento te indica, a lo mucho, tienes que diseñarme este compartimento rosado que ustedes ven en corte y en planta para 4 días, que me soporte 4 días de acumulación de arenas. ¿Ok? Para 4 días. ¿Puede diseñarlo semanalmente? Sí, sería más grandecito. Si es quincenal, sería un poco más grande. Entonces, el reglamento dice mínimo para 4 días diseña. Entonces, el operario tendría que venir justamente esos, cada 4 días a hacer la limpieza y hacer el cambio, ¿cierto? De desarenador. Cambiar uno por el otro. Pero muchas veces eso no se da.
¿ok? Y lo que sucede, pues, es que la arena sube, 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 y al final nos damos la sorpresa que la arena aparece acá, ¿no? Y ya entra la siguiente unidad, que es mi sedimentador. Y si va de frente al filtro lento, lo malogramos ahí sí. Ya se malogró totalmente. ¿Ya? Se va a malograr totalmente en el filtro lento. ¿Por qué se malograría? Por lo siguiente. Pero diría, no, ingeniero, ¿por qué se va a malograr el filtro lento? Si el filtro lento es también está hecho de arena, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente en el filtro lento? En el filtro lento lo que pasa es lo siguiente. Vamos a poner la línea de agua, ¿cierto? Un poquito más arriba. Acá se va el nivel del agua. Okay. La norma técnica que debe tener entre el nivel del agua y la arena, se debe tener 1 metro a lo mucho. Y ahí está. La arena y el agua. ¿Okay? Ahí lo tenemos nosotros. Por acá está llegando las arenas. Arenas que no han sido retenidas. Fíjense, la arena ha salido, está saliendo, llega acá. ¿Okay? Y este rojo es la capa biológica. ¿Ya? Ya está formada ya. Entonces va a llegar así, ¿cierto? Y se va a acumular sobre eso. Como las bacterias necesitan formar su capa biológica, necesitan luz solar, porque recuerden que acá tenía la luz solar, que permitía que se forme esa capa biológica, que es necesario. La arena está acá, ¿cierto? Pero aparte traes más arena, la que no debe de venir, ¿cierto? Viene, y las bacterias necesitan luz. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a formar otra capa biológica. ¿Cómo lo habíamos hecho? Se va a formar otra capa biológica. Lo voy a exagerar, que sea de estos. ¿Okay? Todo, como se dice, la fauna bacterial que se encontraba acá abajo, va a subir arriba, pero va a formar el medio esta arena. Y cuando sucede eso, el caudal ya no pasa, sino se va a ir por el rebose. Porque ya no va a tener, ya no va a dejar pasar esa capa gruesa, que ha sido gracias a la arena, y las bacterias se han movido hacia arriba, esto ha crecido de grosor, un grosor X, que ya no va a permitir que el agua pase, ¿okay? A la tasa que debería de pasar. Cuando vamos a enseñar el filtro, también enseñamos su rebose, y va a rebosar. O ustedes siempre lo van a ver a una altura alta. Cuando el filtro está limpio en sí, debe tener menos de 1 metro, ¿no? Nosotros ponemos el metro y es cuando el filtro se encuentra ya sucio, o sea, necesita raspado. La capa biológica necesita ser retirada. No voy a esperar que llegue al metro de agua sobre la capa. Simplemente acá ya me avisa ya. Llega a este metro, tiene que salir agua por el rebose. Pero estás filtrando tú poquita agüita nomás ya. ¿Ok? Entonces el caudal que has diseñado no va a estar llegando a tu reservorio y menos va a llegar a la población. O sea, ya estaríamos valorando todo. Y todo comienza por las arenas, ¿no? Por no haber hecho un adecuado diseño. ¿Ya? Porque el operario tampoco va a hacer la limpieza de caso. Estamos. Todo eso ocasiona o acarrea los problemas operacionales en el sistema. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en un desarenador, ver un desarenador, cómo lo ha visto, cómo lo ha observado, su operación, su funcionamiento, si tiene los componentes que indique el reglamento o han diseñado otro tipo de desarenador. No sé si alguien nos podría indicar, por favor. ¿Alguien del grupo? Bueno, el detalle es que este tipo de estructuras, como se aprobó en el 2018, los proyectos recién se están comenzando a implementar, ¿ok? Para ser francos, sí habrá unos cuantos en cada departamento, según este nuevo formato, ¿ya? Pero a la fecha, tal como está, no lo van a encontrar así. Puede que tenga un bypass, tenga otra distribución. El detalle es que nos cumpla, ¿no? El reglamento tampoco te dice, diseñame tal como está acá, sino que me cumplas con estas zonas de acá y me cumplas con los parámetros que te voy a exigir más adelante. Como esos parámetros ya hemos adelantado, es el diámetro de la partícula. Sí o sí, se debe de adelantar. ¿Ok? Ese es uno. Ahora veamos, sigamos acá con los componentes. Ah, justamente lo había hecho esto acá, ¿no? Para ver esta parte 4 y 5, porque no podía verlo arriba. Zona de depósito 4 y eliminación de arenas sedimentadas 5. Entonces, eso me faltó acá, agregar, ¿no? Vamos a agregar acá.
Lo voy a poner de esta forma. Esa parte la vamos a colocar como la zona 5. Algo así. Eso será la zona 5. La zona 4 estará acá. La rosadito era, ¿cierto? Veamos acá. Acá la rosadito. La parte rosada. Ok. Estas eran las partes de los desarenadores. Listo. Entonces sería bueno ya colocar sus nomenclaturas. Ok. Acá pondríamos la zona 4, justamente el Z sub 4, ¿no? Lo voy a poner acá. Se puede notar, esto va a ser el Z4, zona 4, zona 4. Ahí está. La zona 5, donde se va a poner la área sedimentada, estará acá. Zona 5. Ok. Ahí estará. Hay que colocar también en caso de nomenclaturas. La de acá será la zona 1. Esta también será la zona 1. Zona 1. Ok. Acá tendremos la zona 2. Esto también, todo lo que está acá es la zona 2. Y acá estará la zona 2. Y acá también estará la zona 2. Ahí está. La zona 3 es de los vertederos, ¿cierto? Entonces acá estará la zona número 3. Zona 3. Y acá también estará la zona número 3. Zona 3. Zona 3. ¿Ok? La zona 4 será la de acá. Zona 4. En cada uno de ellos. Tendríamos ya las zonas bien definidas, ¿no? Repasando, la entrada de arriba es la zona 1. Ahí lo ven ustedes. La zona 2 es donde se va a dar el proceso de desarenado. La zona 3 es del vertimiento, del vertedero, perdón, por donde va a evacuar el agua, ya libre de partículas. Luego tenemos la zona 4, que está en la parte inferior. Y hay una zona adicional donde está la estructura donde se va a almacenar las arenas, ¿cierto? Es la zona número 5 y solamente se va a descargar el líquido, ¿ya? El líquido de ahí. Esas serían las zonas que se tienen en los desarenadores, ¿ok? Veamos acá. Esto lo habíamos visto ya, respecto al diseño de caudales, y ya lo hemos hecho en la primera parte de la clase, hemos definido esto hoy día, que el caudal, cómo se calcula, ¿cierto? Y lo que te indica la norma, ¿no? Para lo que es el desarenador, se debe redondear o estandarizar a múltiplos de 0.5. Múltiplos de 0.5 y trabajar con el caudal. Fíjense, acá hay un detalle justamente para que se den cuenta y con respecto a lo que indica la norma, ¿no? Acá está indicando bien claro caudal máximo diario, ¿ya? Caudal máximo diario, fíjense ya. Y acá también dice caudal máximo diario. Todo indica para un caudal máximo diario, ¿ya? Caudal máximo diario, caudal máximo diario. Ahí lo podemos dar nosotros cuenta. Sin embargo, ya, esta parte está al inicio nada más. Tabla 3, 4, se dan cuenta la numeración. Sin embargo, en la tabla 325, donde está justamente el ítem de los desarenadores, ya me aparece un pequeño detalle. Me aparece este valor de acá. Caudal máximo horario, ¿cierto? En el desarenador diseñamos con un caudal máximo diario, ¿cierto? Los desarenadores se diseñan con un caudal máximo diario. En esta parte podemos indicar nosotros que en vano está colocar este valor de acá, a mi modo de ver, ¿cierto? Porque nosotros nunca vamos a utilizar, ¿cierto? A menos que tal vez ustedes me digan alguna justificación que se tenga para diseñar con caudales horarios. Siempre vamos a diseñar con caudales máximos diarios. Toda la etapa con caudal máximo diario, ¿ya? Sin embargo, hago hincapié en esto porque dentro de los cálculos van a dar cuenta que el reglamento ha incluido el máximo horario. Creo que es un error de digitación, francamente. Y yo también pensé eso, pero luego ya en sus hojas de recomendación de cálculos insisten con calcular con el caudal máximo horario, lo cual digo, ¿no? Menciono que las unidades se diseñen con el caudal máximo diario, como indica acá. O en todo caso habría una contradicción, ¿no? Acá dice caudal máximo diario, pero más adelante van a ver ustedes que la norma insiste en diseñar con caudal máximo horario, ¿ok?
Veamos. Pero hay una consulta, creo que hay una parte de la norma, si no me equivoco, no sé, tal vez se refieren a eso del caudal máximo horario, porque hay una parte en la cual dice cuando la fuente no es continua, se Ujú, señala la línea de conducción con el máximo horario. Puede ser ahí, claro. no sé si lo ha Puede- leído. claro, sí, sí. Sí, justamente les indiqué, ¿no? En este caso entraría taller estudiacano, lo que estábamos viendo en la mañana. Caudal de la fuente es menor al caudal máximo diario, ¿cierto? ¿No? Entonces, tal vez por ahí iríamos, o con lo que, ¿cómo se puede decir? Con lo que comenta usted, ¿no? Con respecto al caudal máximo horario, ¿cierto? Diseñar con esto. Pero valgan verdades, ¿ok? Todas nuestras captaciones sean básicamente superficial, de hecho, ¿no? Todas las captaciones superficiales se diseñan con el caudal máximo horario. ¿Por qué? ¿Por qué? Este simple análisis, ¿no? Habíamos indicado el día de ayer, ¿cierto? Que el caudal máximo que puedo tener yo, ¿cierto? Va a ser de 4.5 litros por segundo, ¿no? No sé si hemos hecho ese ejercicio todavía, entonces lo vamos a hacer ahorita. Para 2.000 habitantes, para la zona selva, si es posible, 4.5 litros. A lo mucho llegará a 5 con las condiciones no domésticas. ¿Ok? Entonces, mi fuente tendría que tener un caudal inferior a este, ¿no? ¿Cierto? Digo, ¿no? Para 2.000 habitantes todavía, y si fuera menos, tendría que ser mucho menor. En el ejercicio anterior, creo que teníamos una fuente que era superior siempre a estos caudales, o sea, 3.4 litros serían ya riachuelos, ¿no? Si no me equivoco, serían quebradas. Y yo no lo podría decir río, ¿no? ¿Cierto? Yo no lo podría decir río, ¿ok? Entonces, ahí vendría tal vez esta contradicción en esta parte. Tal vez eso del caudal máximo horario porque se diseña sí sería aceptable si estaríamos trabajando con manantiales, ¿cierto? Con galerías filtrantes, tal vez en el caso. Pero en esta oportunidad los desarenadores, que ya se capta de ríos, no creo que sea el caso, ¿cierto? Tal vez sea. Pero la opinión que usted da sí podría ser, pero si fueran de quebradas que tengan poco caudal, ¿no? Si las quebradas tienen poco caudal, el riesgo es que se seque, porque en las quebradas el caudal no es permanente. Eso sí. Pero podría ir por ahí la salida. ¿Ok? Sin embargo, le hemos hecho hincapié para seguir definiendo que lo diseñan con el caudal máximo horario. ¿Ok? Todo lo han diseñado con el caudal máximo horario. Veamos. La velocidad horizontal. O sea, ¿qué nos dice la norma respecto a la velocidad horizontal? Creo que habíamos hecho acá un comentario ya sobre la velocidad horizontal, que está acá, ¿cierto? Vamos nosotros a copiarlo. Ahí está, lo voy a duplicar. Lo voy a llevar abajo, a ver. Ojalá que me permita. Para acá que se venga. Ya lo copiamos. Ahí está. ¿Okay? El reglamento, ¿qué te indica? Si usted va a instalar un desarenador y de frente va el filtro lento, entonces la velocidad horizontal máxima que puede colocar acá, si no me equivoco, es 0.17. Déjenme verlo. Lo han tomado el Reglamento Nacional de Edificaciones ellos. Acá está. 0.17 metros por segundo y 0.25 metros por segundo. Ok, ahora vamos a ver. 0.17. Entonces indica, si usted va a instalar desarenador y filtro lento nada más, la velocidad horizontal que debe considerar dentro de su desarenador es 0.17, a lo mucho. Entonces, indiquemos acá. Dentro del desarenador, a lo mucho, la velocidad, en este caso, tendría que ser 0.17. Lo voy a poner así, si no. La velocidad horizontal, ¿cierto? Debe ser menor o igual a 0.17 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Puedes poner 0.17, 0.15, 0.14, 0.10, pero debe ser menor. ¿Ok? Si es, siempre y cuando va directo al filtro. ¿Y cómo yo defino si va de desarenador y filtro nada más? Por esa tablita que habíamos definido ya. ¿Cierto? Si tu turbidad es menor a 20, tu color es menor a 40 en el 80% del tiempo, generalmente es un año hidrológico, ¿ok? Y tienes turbidades eventuales o esporádicas máximas de 100, corresponde colocar desarenador y filtro nada más. Ok, ya definí esa concepción el día de ayer. Ahora, como yo sé que va a tener solamente filtro, me dice el desarenador, entonces este desarenador, la velocidad horizontal, a lo mucho, por favor, con 0.17. Más no. ¿Ok? Más no. En cambio, coloquemos acá.
Acá hay varias concepciones, ¿ok? Vamos a ver un ratito. Pongamos acá. Otra concepción. ¿Qué me dice? Ya bueno, usted ponga prefiltro, ponga filtro lento. ¿Qué velocidad le corresponde? Igual que lo anterior, por favor. Lo mismo. Lo mismo va a seguir utilizando. ¿Ok? La misma también criterio anterior, el mismo criterio anterior. En el desarenador tendrá que ir a una velocidad horizontal menor o igual a 0.17 metros por segundo. ¿Ok? Cuando yo dispongo de desarenador, prefiltro y filtro lento, esta tablita ya nos ha indicado, ¿cierto?, qué unidades debe de tener. ¿Ok? Ya se indica ya. Primero yo defino qué unidades va a tener, luego me voy a cada unidad específico por específico a diseñar. ¿Ya? 0.17. Veamos otro caso, ¿no? Acá ya viene a traer otra cuestión. El sedimentador. Ahí sí viene a cambiar las cuestiones. Ahí entra a cambiar la cuestión. Ahí entra a cambiar la cuestión. ¿Qué indica? Si usted ya desde su desarenador va a pasar un sedimentador, entonces usted puede, pues lo vamos a colocar acá, hacer esto de acá. Puede diseñar hasta con una velocidad de 25, si no me equivoco. ¿No? La velocidad horizontal podría llegar hasta 25, 0.25 metros por segundo. Hasta ahí puede llegar. Puede diseñar. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si yo considero 0.25 acá, y arriba he considerado solamente por el mismo caudal, he considerado 0.17, la estructura más grande va a estar acá arriba. ¿Dónde hago ese esquema para que se puedan dar cuenta? A ver. ¿Dónde lo hago? No tengo espacio. Ya, por acá lo voy a poner. Vamos a hacer ese comentario, ese análisis, ¿ya? ¿Qué beneficio me trae colocar un sedimentador? Por ejemplo, uno nada más, ¿ok? Acá está mi desarenador y acá que está mi filtro, ¿ok? Acá está mi desarenador, acá está mi sedimentador y acá va a estar mi filtro, igualito, ¿ok? De esta forma. Va de frente, esto viene acá y esto viene acá. Y luego sale, ¿no? Hacia el reservorio, ¿se entiende? Sale y acá el agua está ingresando. Veamos acá. Acá voy a tener yo el desarenador y acá voy a tener el filtro lento. Desarenador y acá voy a tener el sedimentador y acá voy a tener el filtro lento. La norma te indica, recién hemos visto, la velocidad horizontal menor a 0.17 metros por segundo. Acá la velocidad horizontal menor a 0.25 metros por segundo. Y en ambos ingresa el mismo caudal. Y va a salir en el mismo caudal. Y hemos indicado por qué sale el mismo caudal, ¿no? Cierto. Entra y sale el mismo caudal. Pero si las velocidades cambian, uno de ellos se hará más grande y el otro se hará más pequeño, ¿cierto? Este desarenador será más pequeño porque yo tengo un sedimentador posteriormente que hará un trabajo adicional, ¿ok? En cambio, como acá no tengo sedimentador, ¿cierto? Acá tengo que poner a menor velocidad. Hay una cosa, ¿no? Voy a suponer, y lo voy a poner primero por de esta forma, discúlpeme, ¿no? Suponiendo que yo solamente tenga 3 arenitas y del mismo tamaño. Acá también tenga 3 arenitas del mismo tamaño. Es lógico que si estas 3 arenitas a menor velocidad me garantice que van a sedimentar, ¿cierto? En este caso puede que solamente queden las 2 arenitas y pase uno, pero el otro uno va a llegar acá, porque este está con mayor velocidad. Estamos, eso es lo que sucede acá, ¿ya? Entonces, colocar un desarenador está ok. El dimensionamiento depende, si es que tengo o no, un sedimentador adelante. Si no tengo, el desarenador va a ser más grande. Si es que tengo un sedimentador, el desarenador va a ser más pequeño. ¿Ok? No sé si hay consultas, por favor. Ok. Entonces, quedó claro esa parte, ¿eh? Es lo mismo esto. Y veamos acá. La tasa de sedimentación.
justamente este mismo esquema. El detalle es el siguiente acá. Duplicar. Voy a duplicar y el detalle viene acá. La tasa de sedimentación, ¿lo puedo convertir a velocidad de sedimentación? Sí se puede convertir, ¿ok? Simplemente por conversión de unidades. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? En el reglamento, ¿ok? Como tal, no indica la tasa de sedimentación, ¿cierto? Sin embargo, por acá lo debemos tener en la norma. He abierto varias normas, por cierto, porque lo pueden ver. Vamos a ver acá. Por acá debe estar. Desarenador, veamos. Fíjese, la norma te indica esto nada más. Para el cálculo del área superficial, o sea, la parte superior del desarenador, usted, y acá me insiste, ¿no? Francamente, me insiste, máximo horario, ¿cierto? Tendría que justificar por qué utilizo máximo horario y si tengo caudal en la fuente o no, ¿cierto? Para calcular el área superficial, me indica utilizar el caudal, multiplíquelo por 3.6 y de acuerdo a las unidades, ¿cierto? Al final divídelo por una tasa. Esto de acá. Que es fatal, si no, te lo coloca, pero no te indica en qué rango debe estar. Para nada, no te indica en qué rango debe estar. No te indica nada. Eso está en el reglamento ahorita. Ahí hay un vacío en todo caso. ¿Por qué? Porque acá ya cada proyectista va a asumir, ¿cierto? La tasa que mejor se ajuste a su diseño, ¿no? Porque no lo está poniendo en el reglamento. El reglamento no te dice, ¿sabes qué? La tasa debe estar en tal rango para su diseño. ¿Ok? Pero creeríamos eso porque acá el reglamento no... Sí lo he puesto, pero con trampita lo puedo decir. No sé si el término es aceptable. ¿Por qué? Acá el reglamento ha puesto para poder remover partículas mayores a 0.2 milímetros. Ok, 0.2 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros acá tenemos la relación entre partículas y la velocidad de sedimentación. Ok, esto se aplica para cualquier tipo de sedimentadores, sea arenas o sedimentos, ¿cierto? Y te indica acá. Acá lo está teniendo. Creo que esto lo he copiado en la presentación, si no me equivoco, para regresar. A ver. Está acá, justamente. Te indica acá, ¿no? Tenemos esta tablita de acá nosotros. Y esta velocidad de sedimentación está en unidades centímetros por segundo. ¿Ok? Y yo siempre diseño con esta tablita, ¿cierto? Antes que aparezca el 2018. Porque en esta tablita me permite trabajar a mí con dos cuestiones, como les indicaba, ¿no? Me permite trabajar con el diámetro de la partícula que voy a remover y me permite trabajar con el flujo y algo más importante, con la temperatura del agua. Es algo más cerca a lo real, ¿cierto? Pero hoy en día el reglamento ha dicho no, olvídate de esta tabla, el cálculo es muy amplio, muy engorroso, no lo haga, y usted lo que va a hacer es colocar una tasa de sedimentación o velocidad de sedimentación, ¿ok? Que usted crea conveniente. Pero el reglamento te indica esto. Usted va a remover las partículas, ¿cierto? Aquellas que tengan un diámetro mayor a 0.2 milímetros. Esto si lo convierto a centímetros, ¿cuánto sería? ¿Cierto? Mayores a 0.2 centímetros. Y como yo quiero que sea un flujo laminar, ¿cierto? Que no cambie la velocidad en el tiempo, sea constante y que siga, la partícula siga en una línea horizontal, en teoría, el flujo de agua, digo, el flujo de agua sea en líneas paralelas, y me está indicando la norma ya acá, entonces nosotros podemos ver lo siguiente. De esta tabla, ¿ok? El 0.2 centímetros, ¿dónde se encontrará? Por ejemplo, acá no, está acá arriba todavía, si nos damos cuenta. Acá arriba estamos. Y está en un proceso de transición, básicamente. La partícula, para que pueda ser removida, en transición funciona mejor. ¿Ok? Y le representa otra ecuación que no te da reglamento tampoco. Pero ya me da al menos que para esa partícula
con qué velocidad de sedimentación se adecua mejor, ¿cierto?, el proceso. En este caso es de 2.1 centímetros por segundo. Eso me está indicando ahí. ¿Okay? Entonces, ustedes tendrían que calcular ya su tasa de sedimentación en base a estos valores. Porque ya te está condicionando el reglamento que, señor, es para mayores a 0.02 centímetros. ¿Ok? Es mayores. Y para esas partículas le corresponde tal velocidad de sedimentación o tal tasa de sedimentación, el cual yo debo de colocar en mis diseños. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esta parte, por favor. ¿Dónde está? Esta parte la vamos a copiar, inclusive está resaltado. Yo tengo que utilizar esos valores, ¿ok? Disculpen que me centre en esto porque para mí es más importante explicar esta cuestión y en el Excel simplemente va a correr todo. ¿Ok? En el Excel ahorita va a correr todo. Simplemente hay que entender de dónde sale y cómo es que yo debo de aplicar esos valores en mis diseños. Ahí está. Para el cálculo de área superficial necesito este Q sub S, que es la tasa de sedimentación o velocidad de sedimentación, como lo quiera ver. Un ratito, vamos a ver acá. Me voy a permitir hacer esta afirmación, ¿ok? La tasa de sedimentación ¿ok? Lo está denotando con una letra Q sub S, el reglamento, ¿cierto? Y sus unidades son metros cúbicos, ¿ok? Del volumen de agua por metro cuadrado, que va a tener la zona 2, ya hemos visto cuál es la zona 2, por hora, ¿ok? Esas son sus unidades. Pero si es que yo lo quiero llevar a velocidad de sedimentación, lo voy a poner acá. Velocidad de sedimentación, simplemente lo que hago pues es metros cúbicos entre metro cuadrado. Yo sé que son diferentes unidades, pero se acostumbra a hacer eso, por favor. Yo sé que son distintas cosas. Una cosa es el volumen y otra cosa es el área de la estructura. Pero al fin y al cabo esta área es la que va a ser representada por ese volumen, ¿cierto? Ocupada, ¿no? Entonces, lo podríamos poner así. Por eso les dije que me permito hacer este cálculo, ¿no? O esta expresión. Metro por hora. Y esto luego lo tienes que llevar a metros por segundo, luego a centímetros por segundo, porque las velocidades de sedimentación se expresan en centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, centímetros por segundo, lo tendría que llevar a metros cúbicos por metro cuadrado por hora. Estamos, lo tendría que llevar a ese valor. Al margen de que la norma no te indique, ¿no? Pero ya como dije, con media trampita sí lo he puesto porque si te pone el diámetro, ya te induce a decir en qué rango tiene que estar tu tasa. Cosa que no está escrito en la norma, ¿cierto? ¿Ok? Cosa que no está escrito en la norma. ¿Ya? No sé si hay consultas hasta ahí, por favor. Ok. Continuemos. Ok. Otro valor que te pone la norma. Justamente para diseñar esta arillita nosotros habíamos colocado. Acá, ¿no? Esta parte rosadita nosotros, no sé si nos recordamos. Esa parte rosada. Nosotros ya lo habíamos definido. ¿Cierto? Ahí está. Tenemos más o menos de esa forma, ¿no? Y abajo tengo esta velota. La tasa de acumulación de arena, ¿cierto? El reglamento te pone una unidad a esta tasa. Te pone, si no me equivoco, son litros. Esta tasa de acumulación de arena, TSUPA, lo pone en litros de arena por metro cúbico de agua. Algo así. ¿Qué pasa? Veamos acá realmente. Pero acá debe estar. Tasa de acumulación de arena. ¿Ok? Acá me está diciendo, ¿cuántos litros? Lo voy a resaltar. La norma, esta está de la norma, me dice, ¿cuántos litros, ok, de arena por metro cúbico de agua voy a tener?
¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, al final, al multiplicarlo por el caudal, me va a salir un volumen en cierto tiempo, porque el caudal está metros cúbicos por día, lo podría poner, ¿cierto? En un día, ¿cuánto? ¿Ok? ¿Cuánto tendría? Y luego, bueno, dejar el caudal en qué unidades lo está trabajando, no me indica el caudal en qué unidades, pero debería estar, en este caso, en metros cúbicos por día, ¿ok? La tasa. Vamos a ver, lo voy a copiar, ¿ok? Lo vamos a copiar esta tacita. También lo que indica la norma, pues, ¿no? De acá hasta ahí es más o menos. Veamos, esto viene acá. Ahí está. Eso es lo que nos indica la norma a nosotros. ¿Cierto? La tasa de acumulación de arenas. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer es calcular cuántos metros cúbicos se acumulan en un día. Entonces, la fórmula ya, pues, sale, ¿no? De esta forma. Ahí lo estamos viendo nosotros a detalle, ¿cierto? Simplemente pondríamos el caudal en metros cúbicos por día, ¿cierto? Multiplicarlo por este factor, no sé si es el adecuado, pero lo voy a dejar ahí nomás mejor, por la Creo tasa que de es acumulación. ingeniero litros por segundo. Las unidades son litros de arena por metro cúbico. Se No, entiende que... el caudal máximo horario. Me refiero a litros por segundo. Por el factor que veo 86.4, creo que es así. Vamos a cambiar en todo caso. Es que en sí no me conviene poner, lo vamos a poner por 86.4. Sí. Claro, Porque, para sí, pasar de litro por segundo a sí, metros cúbicos por día es por sí, 86.4. sí, tienes razón, sí, sí es cierto. Entonces el caudal acá tendría que ser litros por segundo, lo está multiplicando por 86.4 para que lo pase a metros cúbicos por día, y acá lo está multiplicando por esta tasa, ¿cierto? Esta tasa, y lo está dividiendo entre 1000 para que lo lleve a metros cúbicos el litro, ¿se dan cuenta, no? Entonces, acá lo que está haciendo es, a estos litros, lo va a dividir entre 1000 para que lo lleve a metros cúbicos, ¿cierto? Pero este es litro de arena, y acá está metros cúbicos de agua, que acá también es agua. Eso es lo que está haciendo. Y este es el volumen, ¿cierto? En un día nada más. Esa sería la expresión. Okay. Pero acá la pregunta más es, ¿cómo yo defino este valor, no? ¿Cómo definimos la tasa de acumulación de arena? ¿Cómo se haría? ¿Ok? ¿Qué significa litros de arena por metro cúbico de agua? En el curso de agua, o sea, en el río se entiende, ¿no? El detalle es que estas cuestiones o estos parámetros que nos piden en la normatividad, generalmente, ¿ok? Lo veamos, pero no debe ser así. Lo digo veamos porque también incluyo, ¿no? No sé si ustedes lo calculan en campo, ¿cierto? Lo asumen, y en base a ese valor asumido, ustedes lo diseñan el desarenador, ¿cierto? Pero lo real es que cada río, cada curso de agua, en diferentes épocas del año, tiene su propia tasa de acumulación. ¿Cuántos litros de arena pasa por metro cúbico de agua? ¿Ok? Entonces, eso involucraría hacer una prueba de campo, que es sencillo, ¿no? Básicamente, sacar una muestra de agua de la parte, ¿cierto? Central, básicamente, del curso, y llenarlo en un recipiente, como puede ser una probeta, ¿cierto? O un coninfo, y medir cuántos litros, porque en litros se mide esta cuestión, de arena se ha formado por un cubo, por el volumen de agua que usted ha tomado de muestra. Y ahí tendríamos tranquilamente esta tasa. Entonces sería un valor que deberían de exigirnos en sí los supervisores o los evaluadores de los expedientes técnicos. O ustedes, cuando van a evaluar o supervisar, elegir esa tasa. Pero, para ser francos, ¿ok? Algunos profesionales dejan de lado eso diciendo, es un desarenador pequeño, déjalo nomás, ¿cierto? Pero esto trae sus consecuencias. ¿Por qué? Porque en función a esta tasa, ¿cierto? Tú has diseñado esta área de acá, ¿cierto? En función a esta tasa,
¿ok? Tú vas a escribir un manual de operación y mantenimiento que indique el operario cuánto tiempo tiene que ir, ¿cierto? En función a esta tasa, estás calculando, ¿cierto? ¿Qué tan operativo va a ser o no mi sistema? Entonces, involucra mucho, mejor dicho, involucra mucho, ¿ok? Y solamente hacemos el comentario es para que nosotros, ya, cuando hagamos los estudios, hagamos esto en campo, ¿cierto? No requiere mucho costo. Traer la muestra de agua en la misma zona, se hace in situ, ¿cierto? Se hace in situ, la muestra de agua en una probeta, un cónico, y se mide este volumen de acá. Veamos cómo sería un cónico. Aunque el aparato para medición por excelencia es la probeta, ¿no? Pero vamos a ver acá. Ahí lo tenemos. Hasta acá estaría el líquido. Básicamente, y simplemente vemos, bueno, cuánta arena se ha acumulado. Listo. El otro color vamos a ponerlo. Y ya está acumulado ya. La arena que yo tengo acumulada. Calculamos este valor. Wow, el tiempo ahora sí. Acá habrá un volumen de arena expresado en litros, ¿cierto? Generalmente el cono te da en mililitros, pero tú lo vas a llevar al litro, ¿cierto? Ese es el litro de arena por litro de agua, ¿cierto? Ahí está tu relación. Y con eso sacas tu tasa. Entonces, Sí, disculpe, le escucho. ingeniero, entonces, para este tipo de planta de tratamiento, no solamente con el análisis físico, químico, bacteriológico, o sea, para determinar, digamos, cuántas estructuras se utilizarían, pero para determinar el tipo de sedimento es necesario hacer un análisis de sedimentos en sí, arenas y sedimentos, Sí. para definir, digamos, las tasas, definir las longitudes, los datos faltantes para el diseño del cimentador y demás estructuras. Sí. La tasa de sedimentación lo tenía planeado hacer hoy el sedimentador. Okay. Si hace una prueba también, les vamos a enseñar cómo calcular la tasa de sedimentación para los sedimentadores, diseño de sedimentadores. Estamos viendo ahorita la tasa de acumulación de arenas, que es un proceso más sencillo, ¿ok? Porque las partículas tienen un mayor diámetro. En cambio, los de sedimentación se miden en función a la turbidez ya. Tenemos que tener un turbidímetro en la mano para hallar la tasa de sedimentación. Para esto se tendría que hacer este cono o con una probeta para tener la tasa de acumulación de arena, ¿cierto? Y se tiene que hacer ese estudio. Este estudio no cuesta mucho, francamente. Ir in situ, tomar la muestra y ver cuánto de volumen de arena se ha formado por el volumen de agua que ha agregado, ¿cierto? Listo. Se tendría que hacer eso. Ahora, lo hacemos, o sea, honor a la verdad, estamos acá presentes, creo que todos nos dedicamos al rubro, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hacemos estas pruebas? ¿O por qué no lo hacemos? Tal vez porque tal vez no nos exigen, ¿ok? Tal vez alguno de nosotros por desconocimiento, ¿cierto? O lo asumimos de frente, lo que indica la norma no lo indica, perdónenme, sí, la norma no lo indica, solamente te dice tasa de acumulación de arena. Por lo general, bueno, asumen datos de bibliografía, pero no de la realidad de la zona. Claro, eso sí está bien. Bueno, al menos está bien porque acá no, este es otro. Por ejemplo, acá tengo la hoja de cálculo del ministerio y de frente te pone este dato, 0.03 litros por metro cúbico. Pero la mayoría agarra este valor para todos sus proyectos. Pero no sabíamos de dónde agarrar el ministerio. Y agarran esta hoja de cálculo. Esta hoja es sencillita nada más, lo he dicho en un inicio, ¿cierto? Lo que queremos es evaluar, analizar, ¿cierto? ¿Qué componentes tiene, qué parámetros tiene, cuáles son las zonas para poder dibujarlo o entender cómo funciona, ¿cierto? ¿Ok? Claro, claro, por eso le digo, son datos que encuentran en bibliográficos, promedios, por decir así, pero cuando se van al campo la realidad es muy distinta. Entonces, por eso que los errores quizás que se cometen
digamos, si los datos son favorables, digamos, suerte, digamos, por llamarlo así, pues coinciden, pero hay datos que no coinciden con la bibliografía, son casos muy distintos. Exacto, exacto. Pero al menos tomar datos bibliográficos es aceptable, porque incluso tomar de tesis también es aceptable todavía, ¿no? Pero que los asumemos sin tomar en cuenta alguna referencia, eso sí creo que no es dable, ¿cierto? Pues si tomamos ya datos referenciales puede ser, pero al margen de todo esto, hacer esta prueba no es complicado, ¿cierto? ¿Ok? Si es que vas a la captación y llevas una estación total, un conejo no pesa mucho, eso se mide rapidito. Sí, llevo muchas cosas, o sea, creo que más es porque a la hora de diseñar, hay veces el diseñador no va a campo también, ¿cierto? ¿Ok? O no pide los datos de campo que requiere para su diseño, para que esté bien diseñado según lo que indica la realidad, ¿cierto? Si no dice, bueno, toma la topografía, el hidrólogo que me entregue el caudal, ¿cierto? ¿Qué más pide? A ver, ¿qué más puede pedir el diseñador, no? La calidad del agua, los caudales, en fin, cómo se diseña. ¿Y este parámetro dónde queda? Lo dejamos de lado, ¿cierto? Se debería de hacer, ¿ok? El otro, tenemos visto la tasa, ¿no? La tasa, en este caso, también lo podríamos calcular nosotros, pero no es de relevancia, no es tan importante, ¿ok? Sin embargo, cuando vamos a hacer sedimentadores, sí vamos a ver cómo se calcula la tasa utilizando el turbidímetro, ¿ok? Pero acá no tanto porque se entiende que son partículas discretas que van a sedimentar rápidamente, ¿cierto? En cambio, en los sedimentadores puede que haya algo muy parecido, cercano a los coloides ya. No es coloides, digo, cercano, ¿no? Se tienden a hacer hacerse un estudio más detallado de la tasa de sedimentación. Ahí sí involucra mucho porque son estructuras grandes los sedimentadores, ¿ok? Cuando uno quiere implementar, son estructuras grandes. Se tiene que tener mucho cuidado con las tasas de sedimentación, en ese sentido, sí. ¿Ok? Entonces, como comentario en todo caso, ¿no? Una opción puede ser tomar datos bibliográficos, referencias, tesis, ¿ok? No sé si decir de expedientes aprobados, francamente, ¿ok? Pero sí de otras investigaciones que se tengan, ¿no? Podría ser el caso, ¿ok? Ahora, el otro tenemos acá, criterio y el tiempo de almacenamiento de la arena. Mira, Sí, otra consulta. ¿Esta prueba del cono que está llamando tiene un nombre específico? O sea, en agua digamos, residual lo llamamos nosotros la prueba de sedimentación, o sea, en agua residual, ¿cierto? Lo llamamos así nosotros. Pero simplemente estamos haciendo la prueba de tasa, o la prueba de la acumulación de la arena. Su nombre en el reglamento dice tasa de acumulación de la arena. Prueba para la tasa de acumulación de la arena. Listo. El detalle es medir, ¿no? El volumen de la arena por litro de agua, ¿cierto? Es un dato más exacto, ¿cierto? Puede ser también una probeta, tranquilamente, ¿no? Ok, tranquilamente también podría ser una probeta. Y por excelencia, creo que las probetas son los equipos para medir. Por eso han sido creado las probetas, ¿no? Vamos a ver. Me refiero a probeta de laboratorio, por favor. Creo que voy a buscar una imagen porque se me está pasando el comentario. Esta es una probeta, ¿cierto? De laboratorio. Tendría que ser de plástico, por cierto. Si vamos a ir a la captación, no podría llevar el de vidrio. Ok. Bueno, vamos a colocar acá. Hay que colocar esta línea. Acá está el nivel del agua y acá abajo están los sedimentos. ¿Cierto? El que te ofrece mejor precisión, pues, es la probeta, ¿no? Acá era el volumen de arena. Todo esto de acá, volumen de agua. Listo. ¿Cierto? Llevar a campo y hacer la prueba. Y tener ese dato, básicamente. Tener ese dato. ¿Ok? ¿Qué tiempo debo esperar que se alimente? 1 hora, tiempo suficiente. Hasta menos de 1 hora, porque estas son arenas, entiende que va a ser. Yo necesito las arenas, yo no necesito las partículas que están suspendidas, caigan, solamente quiero ver la arena. Porque para las suspendidas voy a hacer otra prueba todavía. Eso vamos a ver, será la siguiente clase, ¿ok? Cómo hacemos las pruebas de sedimentación en los sedimentadores, ¿no? Eso sí es un poquito más complejo, pero se tiene que hacer. Y eso también se hace en campo, se debería hacer en campo, ¿ok? Me faltaba esta parte de acá. No sé si es que quedó claro antes de pasar la tasa de acumulación de arena. No sé si hay dudas o comentarios, por favor.
Bueno, sí, está bien. Ok, gracias. Entonces, creo que voy a hacer este último comentario. No nos alcanzó el tiempo. No me alcanzó el tiempo. Disculpen de que no haya medido el tiempo, por favor. Mi idea era cumplir con los temas por los horarios y no lo estoy cumpliendo, ¿ok? Voy a tratar de hacerlo más resumido. Un ratito, voy a terminar esto y les voy a hacer unas consultas a ustedes, ¿ok? Tiempo de almacenamiento de la arena, ¿ok? El criterio acá indica la norma. Esta arena, o sea, lo que es calcular el volumen de acumulación es en un día. Estamos. Y la norma me indica que lo debo acumular, acá lo dice bien claro, acá está, para el cálculo del volumen mínimo de la tolva, o sea, en la parte del rosadito que les he indicado, debe ser el volumen que he calculado en un día, acá está, este volumen, multiplicado por el periodo de limpieza. Pero el periodo de limpieza mínimo es de 4 días, ¿ya? Que quede claro, mínimo es de 4 días. Pero no lo vamos a enseñar para 4 días, ¿cierto? Sino, o sea, para ser francos, el operario va a estar subiendo hasta la captación, donde está generalmente el desarenador, cada 4 días, semanal podría ser, ¿cierto? ¿Sí o no? La mayor parte de los sistemas de abastecimiento rural, ¿cierto? Sucede eso. Incluso lo dejan tiempo y tiempo y sigue funcionando el sistema, ¿no? Se tendría que capacitar, indicar que al menos semanalmente acudan a limpiar sus desarenadores. ¿Ok? Entonces vamos a indicar acá lo que indica el manual. ¿Cuál es el tiempo de limpieza adecuado en sí? La norma te indica, vamos, una cosa lo que indica la norma, ¿cierto? El T acá debe ser mayor o igual a 4 días indica la norma. ¿Ok? Mayor o igual a 4 días. Ahora, pero ¿cuál es el tiempo adecuado? Como repito, bueno, es lo que hago algunos de los diseños que pongo. ¿Ok? Yo pongo el tiempo de operación, o sea, o de mantenimiento sería el correcto, ¿cierto? Generalmente lo pongo cada 8 a 9 días. A 9 días. En mi diseño, ¿no? En mi diseño. Pero en el manual de operación y mantenimiento se pone cada 7 días. Eso es lo que hago. ¿Ok? Eso es lo que hago. Si ustedes ponen 4 días y en su manual de procedimiento lo ponen 4 días, están dentro de lo correcto. No habría nada, ¿cierto? ¿Ok? Simplemente que yo, al poner 7 días, estoy indicando que el operario tiene que ir antes de que se llene la tolva de arena, ¿cierto? Las zonas 4 que hemos indicado se llene de arena. Eso hacemos nosotros. ¿Ok? Claro, ustedes se indican la energía, dice la norma 4 días, yo luego lo diseño con 4 días y la tolva tengo con 4 días, la operación de mantenimiento con 4 días. Perfecto, está dentro de la norma, ¿cierto? ¿Ok? Eso no habría discusión. Cualquier supervisor, evaluador o ejecutor incluso tendría que aceptar, está dentro de la norma, ¿no? No habría problema, incluso la localidad. Pero también viendo la parte social, ¿cierto? La parte de cómo los pobladores están involucrados con el cuidado de sus sistemas, creo que semanal, incluso hasta quincenal, podríamos decir, ¿cierto? En algunos casos, que puedan ir a la captación y limpiar su arena, ¿cierto? Limpiar el desarenador para que sea más funcionable y evitar que esa arena pase, ¿no? El riesgo es cuando pasa, pues. El riesgo es cuando pasa las demás estructuras. Hemos explicado qué sucede cuando pasan los filtros, ¿no? Indican, ingeniero, mi filtro no sirve, se colmata, el agua ya sube, se va por el rebose, pero hay que ver la causa, ¿no? ¿Desde dónde vienen estos problemas? Y hay que comenzar por el desarenador, por la captación, qué está sucediendo, ¿no? Y ver cuál es el problema. Y luego recién decir, pues sí, no hay ningún problema, y luego recién irnos a lo que son los diseños propiamente del filtro. ¿Ok? Bueno, nos quedaremos acá, por favor, me van a disculpar, mil disculpas de veras, ¿ok? No haber terminado ni entrado al diseño, ¿ok? No sé, la clase les parece tal vez muy lenta o aceleremos más. Quisiera sus opiniones, por favor, porque siento que me estoy atrasando, o está bien el ritmo que estamos haciendo, no sé. Quiero recibir opiniones de ustedes, por favor. Está bien, ingeniero. Hoy día la clase ha sido fructífera más bien. Sí, ingeniero.
ingeniero. Gracias más bien por sacarnos de muchas dudas. Estamos con, eso es una casuística dentro de clase muy interesante. Ok, Gracias. ok, gracias, ingenieros, en todo caso ustedes. Bueno, voy a seguir al mismo ritmo. El compromiso de mi persona es que sí se tiene que acabar primero, se tiene que acabar todos los temas, ¿no? Por lo que estoy viendo, tal vez se va a alargar unas semanas más, ¿ok? Pero es bajo el permiso de ustedes, ¿cierto? Para poder terminar el tema como debe ser, ¿ok? De todas maneras, gracias. Nos estamos viendo el siguiente sábado, por favor, y ya continuaremos con los diseños, ¿no? De los deserenadores y sedimentadores. ¿Ok? Sí, ingeniero, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Se cuidan todos, por favor. Hasta luego. Hasta luego.